Bien, bueno, ahora sí, les damos la bienvenida a todos. Son las 19:05 en Rosario, las 17:05 en Manizales, Jorge. Bueno, estamos aquí para presenciar la segunda conferencia de este ciclo de 3 conferencias, esta vez a cargo del arquitecto colombiano Jorge Galindo Díaz, que es arquitecto justamente por la Universidad del Valle de Colombia, graduado en 1991 y doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Barcelona en 1996. Es profesor con dedicación full-time en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, donde reside desde el año 2000. Allí tiene a cargo cursos de estructuras para arquitectos e historia de la construcción. Como investigador indaga, entre otros, los campos de historia de la construcción, historia de la ingeniería civil y arquitectura militar. En dicho marco, ha producido una importante cantidad de artículos académicos, libros y capítulos de libros. Sus trabajos han sido divulgados en revistas científicas, congresos y encuentros disciplinares nacionales e internacionales. Fruto de su reconocida labor, es regularmente invitado a disertar en universidades de América y Europa, y en eso no somos la excepción. Así que, bueno, contamos entonces con tu presencia. Te agradecemos enormemente esta renovada voluntad de acompañarnos y te dejamos la palabra, Jorge. Claudio, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar presentes en la conferencia, a colegas en Argentina, a los chicos, por supuesto, de la cátedra de Claudio y de otras también, y así como a algunos estudiantes colombianos que en estos días de paro en Colombia se han sumado y han aprovechado el tiempo para asistir. Bueno, para mí siempre es un placer estar en la cátedra de Claudio, que nos conocemos en persona, nos conocimos acá en Bogotá hace ya unos 3 años y luego nos hemos vuelto a ver por ahí en varios eventos justamente a partir de intereses comunes que nos vinculan. Cuando Claudio me hizo la invitación, ya el año pasado había tenido la oportunidad de hablar algunas cosas sobre el tema de la estructura en algunos proyectos arquitectónicos. Esta vez le dije, quisiera hacer algo un poco más sobre un tema colombiano, a ver un tema colombiano, pero a ver, es como mirar un caso en particular, como poner una lupa y luego de allí aprender una cantidad de lecciones que nos pueden servir para muchos. Y el punto de partida de la historia que hoy quiero relatar es una historia que relataré y de la cual, como les digo, iremos haciendo algunas lecturas, algunas conclusiones, ir sacando ideas, incluso volviendo a mirar algunos conceptos. La historia que quiero contar hoy empieza por este proyecto. Este proyecto es un estadio que se construye en Colombia en el 1947, en Cartagena de Indias. Siempre que nos hablan de Cartagena pensamos en el recinto amurallado. En el año 47, la ciudad, que tiene una afición al béisbol, es quizá de la ciudad colombiana que más tiene afición al béisbol, un deporte caribeño. Para ese año se había programado hacer un torneo internacional juvenil de béisbol, y la ciudad de Cartagena no tenía un estadio de béisbol, y el gobierno colombiano, a partir del Ministerio de Obras Públicas, tenía una oficina, una dependencia que se llamaba Edificios Nacionales, decide hacer un estadio de béisbol en un tiempo récord, y hace este estadio de béisbol prácticamente en el curso del año 47, y se inaugura el 11 de noviembre del 47, y fue un proyecto que tuvo un enorme despliegue publicitario, y fue muy bien acogido por la crítica local e internacional. De hecho, esta es son las páginas que le dedica la prestigiosa revista norteamericana Architectural Record en el año 48, un año después de haber sido publicado el artículo, en donde titula el artículo con este nombre que sería en castellano algo así como lanzando una audaz curva en concreto. El título tenía un doble sentido. Por un lado, hacía referencia al lanzamiento de la bola de béisbol, y también a la curva que describía los pórticos de hormigón que tiene el proyecto. Voy a ir alternando con algunas fotos contemporáneas. El edificio afortunadamente se conserva en muy buen estado en Cartagena de Indias. Lastimosamente no hace parte, pues, de las rutas turísticas. Es decir, hay que caminar
coger un transporte, salir casi fuera de la ciudad para poderlo conocer, pero el edificio está bastante bien tenido. Este proyecto era novedoso básicamente por la manera en que el grupo de arquitectos, del cual ya hablaré, le daba respuesta a un problema muy particular, y era hacer una tribuna única, y a partir de la viga inclinada que forma la tribuna, la gradería, la misma viga hace un giro muy fuerte en la parte alta y se convierte en una viga en voladizo que soporta una serie de membranas, de cáscaras, de hormigón. Voy a anticiparlo, no son de cerámica armada, como es el título de la conferencia, pero ya veremos por qué lo pongo. Son cáscaras de hormigón con un espesor muy pequeño que apenas alcanza los 5 centímetros de espesor. Era el primer proyecto que se hacía en Colombia de esas características y uno de los primeros en América Latina. El proyecto, como les digo, fue bien recibido por la crítica internacional. Era por primera vez se publicaba un proyecto colombiano en una revista norteamericana, también fue publicado en revistas españolas, en revistas argentinas, y siempre se hablaba muy bien de la calidad constructiva por un lado y del reto estructural que había representado la construcción y también el cálculo estructural de esos pórticos y especialmente esas membranas. El equipo que hacía parte del equipo diseñador de este proyecto estaba formado por estos cuatro personajes muy interesantes todos. Podríamos decir que cada uno de ellos es una historia para contar, pero pues no es este el espacio. Lo cierto es que se encuentran en ese momento estos 4 señores, 3 arquitectos, un ingeniero civil, en torno a esa oficina del Ministerio de Obras Públicas en Bogotá. Son Gabriel Solano, Jorge Gaitán y Álvaro Ortega, los 3 arquitectos, junto al calculista, al ingeniero Guillermo González Zuleta. Los primeros 3 habían hecho cursos de posgrado en Estados Unidos. Jorge Gaitán se había graduado en Bogotá, pero Gabriel Solano y Ortega habían hecho una maestría en Harvard, habían sido discípulos de Gropius. Incluso Ortega llegó a ser un gran amigo personal de Eduardo Catalano, por un lado, y también de Marcel Breuer, con quien tuvo con Breuer una correspondencia bastante nutrida. Estos 3 arquitectos se unen con Guillermo González, que era un arquitecto bogotano, egresado de la Universidad Nacional, y acometen este proyecto que va a ser, como les digo, un hito en la historia de la arquitectura, y también debería ser considerado un hito en la historia de la ingeniería. Lamentablemente, la ingeniería ha estudiado muy poco su propia historia. Una reconstrucción digital del proyecto nos muestra más o menos la parte más interesante, que es la gradería, ¿no? Ya he mencionado, son 12 pórticos de concreto que no discurren en paralelo, sino que forman una estructura curva, también en planta, que describe un ángulo recto. Son 6 módulos de planta rectangular y son 5 módulos o intercolumnios de paños de membrana de planta trapezoidal. Lo más interesante, como les digo, estaba para los estudiosos del proyecto, estaba en el trazado del pórtico. Y ahí es donde esta mañana, cuando Raúl hacía su conferencia, él hacía hincapié en un tema muy importante, que es la geometría. La geometría siempre ha sido históricamente un recurso fundamental para el proyectista. Y creemos que además solamente es patrimonio del arquitecto, también la geometría es un patrimonio del diseño estructural. Y en este caso, la curva que describe el pórtico, que allí se los marco un poco para ir destacando el perfil del pórtico, la curva que describe ese pórtico, por ejemplo, es una parábola perfecta. Es una parábola que incluso uno la podría representar con una ecuación trigonométrica que está concebida a partir de un eje, y es un eje que además está inclinado 15 grados con respecto a la línea horizontal. Y esa inclinación de 15 grados, por ejemplo, se convierte en un elemento fundamental para asegurar la visibilidad de todos los espectadores que están en la gradería sin tener ningún obstáculo. Vean que ustedes que al lado derecho no hay ninguna columna, ningún pilar que soporte la membrana. Y además está, como les digo, concebido para que haya una visibilidad perfecta de los espectadores sobre todo el campo de béisbol. Pero además de eso, hay un reto desde el punto de vista estructural, y es el peso que representa esa viga en voladizo.
Esa viga que tiene que ser muy gruesa en el punto de arranque, allí donde la curva cambia de sentido en el centro, en el eje de la parábola, y que obviamente genera un peso de parte de la viga en voladizo. Esa viga en voladizo, por efecto de ese peso, es una viga que tiende a doblarse, ¿no? Es decir, eso que vemos allí dibujado sería como el efecto que produce la carga del peso propio de la viga y que obviamente es la situación indeseable. Nadie quiere que la viga experimente ese volcamiento. ¿Cómo lo resuelve el equipo de proyectistas? Lo resuelve de una manera bastante inteligente. La viga se mantiene en su sitio básicamente porque el centro de gravedad de la viga se desplaza hacia la izquierda, por eso pongo la flecha ahí que se nos corre un poco para la izquierda, el peso del propio del pórtico, y por lo tanto disminuye lo que llamamos el brazo de palanca, o sea, aquel factor que genera esa tendencia al vuelco, ese momento de giro tan brusco. ¿Y cómo lo logra? Con un recurso que ya habían empleado los pioneros de hormigón armado, especialmente Nervi, que era manejar unas vigas en voladizo en donde la sección en el borde libre es muy delgada y se hace mucho más gruesa a medida que se acerca al apoyo. Es decir, aquí hay unos manejos intuitivos del tema estructural en donde el equipo de arquitectos lo plantea y el ingeniero calculista pues lo desarrolla, y ese es un trabajo que en las estructuras contemporáneas es tremendamente importante y que también hay que destacar. El proyecto además tiene entre cada uno de los pórticos, tiene las membranas o cáscaras que además están construidas en concreto con un espesor de, como les digo, 5 centímetros. Tienen además unos arcos, unas costillas que ahí tenemos enumerados o reseñados con las letras de la A a la E, unas costillas que van de viga a viga de hormigón y que van soportando la membrana que es quizá de los elementos más novedosos. Es decir, ya hemos dicho que el pórtico lo es, pero también lo es la membrana. Ya para el año 47, ya en la historia de la arquitectura europea había numerosos ejemplos de membranas de hormigón. Y de hecho, seguramente este equipo de arquitectos e ingenieros, de profesionales, habían planteado hacer una membrana de hormigón en donde el reto es que pese muy poco, porque claro, con una estructura en voladizo siempre el juego es a que pese muy poco. Los arquitectos en estructuras lo que hacemos es que nos enfrentamos con un tema de cargas, de pesos, y lo que hacemos finalmente es buscar cómo manejar el peso. En los planos originales del proyecto, que afortunadamente se conservan en Colombia, aparece un plano que es muy interesante y es un detalle de la membrana en algún momento del proyecto, y en donde se puede ver muy claramente que ellos plantean en la primera etapa del proyecto hacer la membrana en ladrillo, o sea, en cerámica armada. Y aquí es donde viene la explicación de por qué este proyecto inicia la conferencia. Y es porque la cerámica armada es básicamente la técnica que nos permite a nosotros hacer estructuras muy delgadas en donde el método de aligeramiento es una pieza cerámica, un ladrillo, que puede ser un ladrillo macizo, puede ser un ladrillo hueco, si es hueco mejor porque tiene todavía menos peso propio y facilita el comportamiento de la estructura. Este proyecto estaba concebido inicialmente en cerámica armada, de tal manera que entre ladrillo y ladrillo quedaba un pequeño espacio, en este caso de 5 centímetros, por donde corría unas barras de acero y que quedaba vaciado con hormigón. Eran unas viguetillas de hormigón. Y el proyecto así se contempló. Lo que no sabemos es por qué razón, incluso estaba planteado en los planos con un ladrillo de 25 por 25, no sabemos por qué razón en algún momento el proyecto cambia y se decide no hacer el ladrillo tablón. Se decide hacer un trabajo que era mucho más engorroso, mucho más artesanal, y era hacer la lámina de hormigón sobre un encasetonado de madera que se pudiera retirar para que quedara una textura por la parte inferior. Y entonces hay un segundo plano que es posterior al proyecto, en donde se cambia ese detalle y aparece ya el tema del casetón de madera. Y de hecho, así se construyó, tanto que posteriormente en una fotografía que por un lado aparece publicada en Architectural Record, que además es una foto que Álvaro Ortega le remita a Marcel Breuer con una carta contándole el proyecto,
se ven esos casetones de madera que estaban puestos encima del encofrado, del encofrado de madera también, y que luego de vaciar el concreto se retiran y da esa textura por la cara inferior. ¿Qué los lleva a ellos a hacer ese cambio tan significativo del tema de vista del costo y del tema de vista de un saber artesanal y de una experiencia? No lo sabemos. Lo que podríamos decir son básicamente conjeturas. Muy probablemente hacerlo en ladrillo en ese momento era bastante más barato, pero había un afán por ser modernos, había un afán en la arquitectura y la ingeniería del país por empezar a manejar los códigos de la modernidad, el lenguaje de la modernidad, las técnicas de la modernidad. Y seguramente el ladrillo era un material que no ofrecía esa imagen que, como les digo, se quería lograr. De hecho, el edificio, el estadio siguió siendo publicado. Esta es una revista alemana en donde aparece la planta del estadio de béisbol, aparece una foto de los pórticos en compañía de unos proyectos que uno podría decir, llamar memorables. Ahí en esa misma página está el estadio de Firenze, de Nervi, o el estadio olímpico de Ámsterdam, o incluso está la tribuna del hipódromo de la Zarzuela de Torroja. Lo cierto es que ese proyecto permite de alguna manera darnos cuenta de ese punto de quiebre, ese punto de duda. Fíjense cómo la historia arranca con un punto de duda, en donde este equipo de profesionales plantea un proyecto, pero luego hace un cambio que seguramente representó más costo y obviamente más cantidad de trabajo en la medida en que había que ir retirando los casetones de madera para poder tener esa textura por la cara inferior. Este equipo de arquitectos que trabajaba, repito, en la oficina del Ministerio de Obras Públicas, es casi seguro que conoce durante el ejercicio de este diseño del estadio de béisbol, conocen a otro arquitecto, extranjero, que ha llegado a Colombia más o menos 10 años antes, un arquitecto alemán que ha salido de Alemania, salió a tiempo, llamémoslo así, salió cuando ya se veía el problema que implicaba el ascenso del fascismo, y Rother llega a Colombia y es rápidamente enganchado por esa misma dependencia de los edificios públicos nacionales. Y uno de los primeros proyectos que tiene Rother a su cargo es el diseño del campus de la Universidad Nacional en Bogotá, que se está empezando a hacer promovido por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. De hecho, uno de los proyectos más importantes de esa primera fase de Rother en Bogotá es un estadio, pero es un estadio mucho más modesto, es un estadio universitario, con un lenguaje menos audaz que el que habían manejado los tres arquitectos y el ingeniero colombiano. Rother también, desde esa misma oficina, que seguramente compartían el piso, el mismo nivel, diseña uno de los proyectos más bonitos que hay en la Universidad Nacional en Bogotá, que es la imprenta, que hoy en día es el Museo de Arquitectura que lleva su nombre y al cual los invito. Cuando pasen por Bogotá, vale la pena ver el campus de la Universidad Nacional y ver el edificio Leopoldo Rother, diseñado por él y hoy en día el Museo de Arquitectura. Pero lo más interesante es que Rother, estando trabajando en esta oficina, en este despacho del Estado, y casi al mismo tiempo que cuando se está diseñando el estadio de Cartagena, Rother recibe él solo, tengo que decirlo, no lo recibe con este equipo, lo recibe él solo, pero como digo, seguramente se compartían comunicaciones, ya vamos a ver por qué. Recibe un encargo y es el siguiente, en una ciudad colombiana que se llama Girardot, una ciudad, como llaman aquí, de tierra caliente, una ciudad de un clima cálido toda la vida, todos los años, todos los meses, todos los días. Se ha incendiado la plaza de mercado y hay que recuperarla y hay que reemplazar rápidamente el proyecto de la plaza del mercado. Y Rother, junto con otro ingeniero del cual solamente tenemos el dato de su nombre, José Antonio Parra, proyecta un edificio que también va a ser emblemático en la arquitectura en Colombia. Lo proyecta, lamentablemente el proceso de construcción es muy lento, va a estar sometido al tema del dinero, o sea que va a arrancar, luego las obras se paran, en fin. Esta es una imagen del proyecto actual, ¿cierto? Y esta es una vista de la ciudad. Es una ciudad, como les digo, importante en la economía en Colombia, en tanto que está junto al río Magdalena, que es uno de los ríos
que por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX fue un río navegable, comunica la costa caribe de Colombia con el interior del país, era un nodo de intercambio de comunicaciones, de hecho llegaba al ferrocarril, el puente que vemos en la foto era un puente, es un puente ferroviario, estaba la plaza de mercado y tal. Y como les digo, el clima es un gran determinante que hace que Rotter conciba un edificio que no posee muros. El edificio que Rotter concibe es un enorme plano de sombra. Vamos a ver ahora las dimensiones. Es un enorme plano horizontal que produce una sombra sobre un volumen de 2 pisos de altura con 4 escaleras helicoidales en las aristas de la planta, y en donde el gran reto está es en cómo construir esa sombra sin tener que apelar a muros y tratando de ocupar la mínima cantidad de columnas para poder que el espacio sea un espacio útil donde van a estar los vendedores con sus productos, sus frutas, las carnes, todas estas cosas. Y el sistema que Rotter consigue es un sistema bastante ingenioso. La cubierta, como lo vemos en el dibujo, en la reconstrucción, es básicamente un sistema de membranas semicilíndricas, que las vemos muy largas, realmente son pequeñas membranas que están unidas entre sí, conectadas, formando como una gran membrana longitudinal, soportadas. Esas membranas están descolgadas de unas vigas que alcanzamos a ver por la parte de arriba, que Rotter va a llamar las vigas invisibles, porque tiene la clara intención de que no se vean. Y esas vigas están soportadas en esas columnas en forma de V, que parecen romper las membranas, las atraviesan y finalmente llegan al piso, de tal manera que lo que son 2 puntos de contacto en la viga, en la parte de arriba solamente es un punto de contacto en el piso, disminuyendo pues la densidad de las columnas a nivel de la planta baja. No hay muros, repito, el aire pasa por toda la estructura, y lo que podría ser algo un poco oscuro en la zona central, lo resuelve a través de unos cubos de vidrio que se funden con las membranas. Estos son los planos originales de Rotter. Las dimensiones del edificio se pueden ver, desde el borde de la membrana hasta la primera columna en planta hay una distancia de 7,50, luego maneja un módulo de 12,50 y de 15. Nuevamente la geometría aparece como un recurso fundamental en la distribución de la estructura. Y luego, por supuesto, en estas membranas, que realmente cada membrana es una unidad que tiene 7 metros de largo por 2,50 de ancho, para formar un gran plano total de 65 metros por 55 en planta, que como les digo es un enorme espacio de sombra. Ahí estaríamos viendo además la densidad de las columnas a nivel de primer piso, que realmente es muy poca la densidad frente a toda la cantidad de superficie cubierta. En total son 198 membranas. Durante mucho tiempo se pensó que esas membranas eran membranas de hormigón, porque, digámoslo así, un proyecto moderno concebido por un arquitecto moderno, pues la consecuencia directa era que fueran unas membranas hechas en hormigón, que era un material también de la modernidad. Aquí vemos una sección. Aquí vemos las membranitas, se las dibuja allí en color rojo. La viga invisible es una viga con un peralte considerable de 70 centímetros de altura. Y vemos además los ejes de las columnas en forma de V que conducen las cargas al piso. Esta es una vista desde arriba, también de la reconstrucción digital. Podemos ver perfectamente el sistema de vigas principales y riostras, ¿no? Que van conectando unas con otras, las vigas unas con otras, y las membranas como quedan embebidas en esa grilla de vigas y riostras. Y aquí tenemos un acercamiento donde pasamos del dibujo a la foto, vemos la viga invisible, que obviamente la estamos viendo ahora, porque nos hemos subido a un hotel de mala muerte que queda al frente del edificio para poderlo ver, y vemos además las columnas y visualizamos. A mí me gusta mucho eso mostrarlo, porque yo creo que las fuerzas hay que visualizarlas. También lo decía Raúl esta mañana, estamos trabajando con chicos que hay que enseñarles a ver la arquitectura y que se imaginen cómo bajan las fuerzas y esas cosas misteriosas que no podemos ver, pero que a veces nos determinan todo el proyecto. Entonces, y las fuerzas del peso de esa viga y que a su vez soporta el peso de esas membranas, esas cargas como descienden por las columnas. Y aquí vemos ya una foto a vista de peatón. La viga efectivamente es una viga invisible, apenas se nota. Para una persona no
no experta casi sentiría que esas membranillas, esas bovedillas están apoyadas quién sabe en dónde o conectadas entre sí y descansando en las vigas, en las columnas, perdón. Y aquí las vemos nuevamente por el otro frente de la fachada. Esas bovedillas se pensó que eran de hormigón mucho tiempo, hasta que justamente por el mal estado del edificio, porque es un edificio que lamentablemente no ha contado con un buen mantenimiento, el edificio empezó a dejar ver cuál era su estructura interna, la humedad, la falta de higiene, el paso del tiempo, la contaminación, empezaron a hacer que se empezó a hacer que se desprendieran los revoques de la parte inferior. Y oh sorpresa, estas bovedillas son todas hechas en cerámica armada. Y de hecho, además se verificó un testimonio de alguien, creo que es el hijo Leopoldo Rotter, que cuenta que efectivamente cuando se van a hacer las bovedillas, no había ni siquiera métodos para calcularlas en Colombia y se hacen unos modelos a escala 1:1 en los sótanos del Ministerio de Obras Públicas. Se hacen en hormigón, pero el hormigón en ese momento es un hormigón con cementos nacionales, es un hormigón con fraguados muy lentos, y deciden hacerlas en cerámica armada, retomando la idea que habían desechado los arquitectos del estadio de Cartagena. Y así se hizo, y de hecho se pueden ver todavía, si uno se acerca, y esta es una foto de un punto, pero hay fotos de muchos puntos que nosotros tomamos del edificio donde se ve el ladrillo puesto por su lado más delgado, acostado por su lado más delgado, por su cara más ancha, dejando un espesor mínimo, lo que quiero decir, y entre ladrillo y ladrillo, las barras de acero que van formando una estructura íntegra, unitaria y completa. Y este proyecto, digámoslo así, sí que se puede considerar el primer proyecto de cerámica armada en el país, pero una cerámica armada que no se muestra. Si en el primero no se hizo, en este se hace, pero no se muestra. Se esconde y se revocan las estructuras por la parte inferior. De este equipo de arquitectos, Rotter seguirá su camino, Gaitán Cortés se va a dedicar un tiempo a la vida política, y estos tres amigos, que yo diría que más que amigos son cómplices, van a crear una empresa, se retiran de la oficina de edificios nacionales y van a empezar a hacer arquitectura a cuenta propia. Y la conexión con Rotter queda muy en evidencia en este proyecto que ellos tres diseñan y construyen para una estación de autobuses en Bogotá poquito después, en 1950. Este edificio lamentablemente sí se demolió en los años 80 en Bogotá. Y es un edificio en donde todo el sistema de cubiertas está resuelto a partir de membranas de cerámica armada, ¿sí? Es un edificio básicamente funcional. El cuerpo A que vemos en la foto son unas oficinas, el cuerpo B y C son unas grandes superficies también de sombra en donde se estacionaban por debajo los autobuses para la reparación, y el cuerpo D que vemos en la parte de atrás es el cuerpo en donde se hacían la mecánica ya de los autobuses. En B y en C se hacía el gasolina y aceite, y en D era la parte del mantenimiento. Y esos edificios que empezaron a ser también reconocidos por su ligereza, por la imagen de liviandad, por aquella potencia en donde la cubierta quedaba apenas cargando en unas pocas columnas, como vemos en las fotos de las revistas, una revista colombiana muy importante de la época que fue la revista Proa, eran esos los valores que se marcaban, ¿no? También Alfred Russel Hitchcock, que hace una exposición de arquitectura de América Latina en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el 55, escoge este proyecto y publica esta foto en el catálogo, que es corresponde a una de las grandes membranas, y aquí sí la vemos enteramente en cerámica armada. Aquí sí, como es un edificio utilitario, no se ponen en la tarea costosa y compleja de revocar con mortero de cemento el intrados de la membrana, sino que se deja a la vista. Y se notan además los tensores que ayudan pues a contrarrestar el sistema de desplazamientos longitudinales que la membrana podría llegar a tener. Incluso el sistema constructivo llega a ser destacado en una revista internacional como es la Architectural Forum en agosto del 54.
Se destacan los valores plásticos del proyecto, la ligereza de la estructura de la cubierta, la simplicidad en el lenguaje del conjunto, pero también se destaca el sistema constructivo. Y de hecho hay una foto en donde vemos claramente la cerámica armada en el momento cumbre de su colocación. Vemos las armaduras de las barras de acero y los ladrillos puestos acostados, poco antes de luego recibir el vaciado del hormigón que le va a dar el acabado superficial exterior y además la impermeabilización, que es lo que era el gran problema de este tipo de estructuras. Estos tres arquitectos siguen haciendo otro tipo de proyectos. Este es uno de los más importantes, pero hacen también muchos edificios de apartamentos, en Bogotá especialmente. Bogotá es una ciudad que empieza a crecer en cuanto a población, y siguen trabajando colectivamente, y de hecho su obra en conjunto es una obra que incluso está todavía por estudiarse, bien estudiada. De todas maneras, Guillermo González Zuleta, como ingeniero calculista, va a ser la persona que quizá más decididamente continúa la ruta de la cerámica armada, y la va a continuar con otros socios con los que se va a ir encontrando ocasionalmente. Otro de esos socios que se encuentra es un arquitecto llamado Juvenal Moya, egresado también de la Universidad Nacional en Bogotá, también con un posgrado en Estados Unidos. Se dice que estudia con Saarinen, pero no hay evidencias documentales de eso. Y que cuando regresa a Colombia en el año 50 más o menos, llega fascinado por la arquitectura brasilera. Llega fascinado por llega de Estados Unidos, pero es allí donde ha entrado en contacto con la arquitectura brasilera, la arquitectura moderna brasilera, que está siendo también recibida por la crítica internacional. Además, partiendo de ese lema que dice que la arquitectura moderna se tropicalizó en Brasil, que a mí además me gusta mucho. Moya viene fascinado con la iglesia de San Francisco de Pampulha, de Niemeyer, con esa forma parabólica tan simple, en donde la cubierta y el cerramiento son la misma cosa, aunque en el caso de la iglesia de Pampulha la bóveda es una bóveda gruesa todavía, porque hay cierta timidez, ¿no? Es un proyecto del 43. Pero cuando llega Juvenal Moya a Colombia y se encuentra con González Zuleta, ahí vemos además una foto del interior de la iglesia de San Francisco. Hay otro proyecto que también ya empezaba a ser muy promocionado, y era el famoso pabellón del cemento de Robert Maillard en Suiza. Porque esto es lo mismo, pero en otra técnica constructiva. Es una membrana de hormigón con una enorme potencia desde lo constructivo, con unas dimensiones mucho mayores que el BC de Pampulha, pero además con una especie de afán por mostrar, miren, de lo que hoy en día es posible hacer. Incluso el pabellón del cemento tiene algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, también usa a su manera la viga invisible que había usado Leopoldo Rotter. En la foto lo vemos como por encima, por el estrador de la bóveda, hay unas vigas de hormigón que también tienen forma de voladizo, aunque forman una articulación en la parte alta, son gruesas abajo y se hacen más delgaditas arriba. Y también hay un llamado entonces por hacer estas formas parabólicas en hormigón. De hecho, la parábola empieza a ser una figura muy empleada en la arquitectura religiosa, en la arquitectura militar también del siglo XX. Y estos referentes, por un lado la iglesia de Pampulha, el pabellón del cemento, y estos intereses y estas experiencias constructivas de González Zuleta y de Juvenal Moya, se van a traducir en una serie de pequeños proyectos en Colombia de iglesias, en donde la parábola es una forma dominante y el sistema constructivo es la cerámica armada. En estos casos, algunas veces la van a dejar a la vista, como en la iglesia de Candelaria de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad fronteriza con Venezuela, es una ciudad pequeña, de pequeña escala, pero con mucha actividad comercial, y en donde Moya proyecta esta capilla de 3 cuerpos parabólicos con diferentes alturas, y con los diseños de González Zuleta, apostando por una cerámica armada a la vista, y no solamente a la vista, sino además ensalzada. ¿Ensalzada en qué medida? En que se destacan con colores, y así ha sido desde la inauguración,
Se destaca el ladrillo, se deja tal cual, incluso creo que se pinta un poco más del color que realmente tiene, y se acusan las viguetillas marcándolas con pintura de color blanco, formando una textura en el plano interior de la iglesia que junto con el vitral de fondo pues crea un ambiente y una espacialidad que le es bastante particular, ¿no? La iglesia es un proyecto que lamentablemente no ha tenido como un reconocimiento, prácticamente desde hace muy poco se le ha empezado a valorar por esas condiciones estructurales y constructivas. En la investigación que hicimos encontramos los planos, por ejemplo, y son planos muy bellos a medida en que, lo digo bellos porque son planos hechos todavía con las técnicas del lápiz y la tinta china, ¿no? Con curvígrafos y no con AutoCAD, en donde se puede ver incluso el esfuerzo del dibujante por trazar esas membranas con unos perfiles parabólicos perfectos dados por una ecuación y que obviamente para el constructor le resuelven una cantidad de problemas, ¿sí? Acordémonos que las formas parabólicas tienen unas ventajas desde el punto de vista mecánico. Miremos qué pasa en 3 puntos de una parábola desde el punto de vista estructural. Sabemos que hay una carga que es el peso propio, que es la carga vertical, que busca correr por la superficie de la bóveda, de la membrana, generando una fuerza horizontal o un empuje exterior. Pero a medida que el punto desciende, es decir, a medida que nos acercamos al piso, la componente vertical aumenta y la componente horizontal disminuye. Eso es una ventaja. ¿En qué medida? En que la componente horizontal es lo que produce el empuje, es lo que produce que los extremos en el piso de la membrana intenten abrirse, separarse, lo cual se contrarresta muy fácilmente con un tensor, con una viga que vaya a nivel de la cimentación y que actúe como un tensor evitando que la bóveda, la membrana se abra. Entonces, el sistema, además de que empieza a ser interesante desde lo espacial, que es fácil desde lo constructivo porque no requiere sino el ladrillo y las viguetillas de hormigón y un encofrado que no tiene que ser perfecto en la medida en que el encofrado no deja huella en la superficie de la membrana. Además de todo eso, hay una ventaja estructural, y es que mientras más peraltada, o sea, más alta sea la parábola, menor es el valor del empuje que intenta separar los extremos inferiores. Entonces aparecen una serie de ventajas que hacen que este par de personajes, Juvenal Moya como arquitecto y Guillermo González Zuleta, empiecen a hacer uso de ese sistema en varias. Hacen otra capilla en otra ciudad cercana a Cúcuta, de la cual no tengo fotos, y hacen esta, que es de las más bonitas, en el 53, que es la Capilla de los Santos Apóstoles, también se le conoce como la Capilla del Gimnasio Moderno en Bogotá, que es además un edificio emblemático en la arquitectura en Colombia. Aquí me detengo un momentico un poco para contar una anécdota que nos da cuenta un poco de la importancia de ese trabajo entre arquitecto e ingeniero, sobre todo cuando el ingeniero no es un calculista, sino que es un diseñador. Juvenal Moya le lleva estos planos que estamos viendo a la oficina de González Zuleta. O sea, son planos de anteproyecto. Afortunadamente, el archivo de González Zuleta lo ha sido muy bien conservado por la familia, por un lado, y luego por el archivo de Bogotá. Moya le lleva sus planos de anteproyecto, unas copias heliográficas, y seguramente cuando llega el proyecto vemos que es una planta en forma de cruz, con lados que forman ángulos de 90 grados, ¿cierto? Y ahí vemos, les marco ahí, por ejemplo, 2 lados de 90 grados, y en el corte, o en la sección, o en la fachada, vemos cómo hay 2 membranas que tienen el lomo horizontal, ¿cierto? Eso es lo que dibuja Juvenal Moya y se lo lleva a González Zuleta a su despacho. Y seguramente se sientan tomándose un café y empiezan a rayar con un lápiz de color rojo encima de los planos. Ahí les marco en un cuadrito con línea punteada las notas en color rojo. Y vemos que hay unas columnas y hay unas barras de acero y hay unas dimensiones, como se hace todavía hoy en día entre 2 colegas que dialogan sobre un proyecto. Lo cierto es que parece ser que González Zuleta le dice a Juvenal Moya, no hagamos los lados a 90 grados, sino que hagámoslos angulares. Cerremos el ángulo, porque eso tiene unas ventajas estructurales.
y eso va a hacer que en el corte, ahí hay un esquemita del corte hecho también con color rojo, la membrana no quede horizontal, sino que quede ligeramente inclinada hacia adentro, lo cual garantiza su estabilidad. Y lo más seguro es que Moya le hace caso, o escucha lo que dice el calculista, el diseñador estructural, y cuando hace los planos de proyecto, hace otra cosa, en donde vemos la misma planta en forma de cruz, pero con unos lados angulares, con ángulos más cerrados, y el proyecto finalmente se resuelve. Aquí vamos a ver esta diapositiva, ahora me devuelvo. Este va a ser el proyecto final. Esta es una reconstrucción digital. Vemos que están formados por cada cuerpo de la cruz, es una membrana parabólica, con el lomo inclinado hacia adentro, lo cual le da un mejor comportamiento estructural, con otras pequeñas membranas que sirven como de entrada y unos 2 arcos que se cruzan en la parte central y que van a estar enmarcando un enorme vitral. Esas membranas, por supuesto, van a ser membranas hechas en cerámica armada. Y vemos allí el plano, ya les he resaltado solamente con color, vemos la cantidad de los ladrillos con su dimensión estándar. Es un ladrillo además común, el que se fabricaba en Bogotá y en casi todo el país en ese momento, de manera casi que artesanal. Era un material muy barato, de muy poco peso propio, y que permite una distribución regular dentro de todo el plano constructivo. Ahí está la reconstrucción, el volumen de la iglesia. Aquí tenemos una foto de la obra, están los andamios, y vemos que evidentemente es cerámica armada lo que en ese momento forma las membranas parabólicas. El edificio se termina, pero los vitrales se demoran un poco en llegar de París. Este es el proyecto hoy en día. Hoy en día tenemos una lámina de impermeabilización por el exterior y por dentro, lamentablemente, lo revocaron. No quedó la cerámica a la vista. Y siempre nos surgió la pregunta si ese recubrimiento había sido una decisión de los diseñadores o había sido un accidente de luego los propietarios. Y nos encontramos por casualidad con una revista italiana de los años 50, del 55-56, donde el proyecto está todavía sin los vitrales. Aquí lo marco en el color azul. Y es un artículo en donde se está hablando, un artículo italiano, donde se está hablando de la obra de Félix Candela. La obra de Félix Candela, que ya empezaba a coger mucha fuerza en América y en el mundo, básicamente por la delgadez de sus cáscaras de hormigón. Sin embargo, el proyecto de la iglesia de Bogotá es un proyecto de cerámica armada. Pero ellos, los diseñadores, casi que deciden claramente revocar el interior y ocultar la cerámica armada, también creo yo, por un afán de ser modernos. Es como una especie de, nos da vergüenza presentar este proyecto tan interesante desde el punto de vista espacial y geométrico, nos da vergüenza contar la realidad del proyecto, que está hecho con ladrillos, con barritas de acero, que está hecho de manera muy intuitiva. Nos gustaría que fuera de hormigón, pero no es de hormigón, y si es de hormigón, se pone a la altura de los otros proyectos que la prensa, que la crítica internacional empieza a reconocer como grandes logros de la arquitectura de América Latina. Vean que ahí están los arquitectos Félix Candela, Enrique de la Mora y Palomar, gran arquitecto mexicano, Fernando López Carmona, y aparecen Guillermo González y Juvenal Moya como parte de esta misma línea cuando están haciendo una arquitectura constructivamente distinta. Y lo que habían hecho bien en la iglesia de Cúcuta, dejar la cerámica a la vista, la siguen escondiendo, como pasa en la iglesia de Bogotá, en esta iglesia que hacen también en Ibagué. También los dos. Hacen esta dupla. Las cuentas que tenemos es que llegan a ser 7 iglesias en Colombia, todas con el mismo perfil geométrico, unas más grandes, unas más chicas, unas con planta alargada, otras con planta en cruz, pero a partir de la misma receta, por decirlo de alguna manera, que es del trazado parabólico. Moya muere muy joven, muere de neumonía, ¿cierto? Muere en el año 58, cuando está en el mejor momento de su carrera. González Zuleta sigue trabajando con otros socios,
pero es realmente el personaje que tiene en su cabeza el método para calcular las estructuras de cerámica armada. Quizá no sea él el que toma la decisión de decir las escondo o no las escondo, pero él sí sabe cómo calcularlas. Y de hecho, hace otros proyectos en donde reelabora cosas que ya ha aprendido o pone en juego cosas que ya ha ido aprendiendo a lo largo de su vida profesional. También esta mañana en la conferencia de Raúl, él le decía algo a los chicos muy, muy interesante y que es muy cierto, y es que, claro, esta gente hace esto cuando ya tiene todo un bagaje, ¿no? Todo un patrimonio conceptual que va acumulando con los años. Y es que efectivamente así se aprende, aprendemos progresivamente y de a pocos, ¿no? González Zuleta, por ejemplo, él había hecho proyectos donde usa las membranas que había traído Rotter, que había puesto en práctica en su proyecto de la estación de autobuses. Aquí las utiliza en un proyecto para un hipódromo en Bogotá, hoy en día es un estadio. Es un proyecto también que vale la pena mirarlo un poquito, es muy interesante, es una enorme tribuna cubierta con las bovedillas que ya habíamos visto en otros proyectos. En este caso son bovedillas que tienen un radio de 3 metros, bovedillas de mayor dimensión, que están también colgadas de una enorme viga en hormigón, pero que en este caso está apoyada en una sola columna en la parte de atrás. Pasa lo mismo, ¿no? Todo el peso de la viga intenta hacer que la viga gire hacia adelante, digámoslo así, que teóricamente tiende a caer encima de los espectadores, y miren que el contrapeso atrás es poquito, o sea, la parte que da al lado contrario, el voladizo más corto, es un voladizo muy corto. ¿Cómo se contrarresta esa tendencia al vuelco? Aquí tenemos las dimensiones, que a veces yo me olvido mucho de esto. Es un voladizo de 28 metros con 50 hacia adelante y solamente de 7,5 hacia atrás, es que ni la tercera parte. ¿Cómo lo compensa? ¿Cómo evita que esta viga de 28,50 caiga encima de los espectadores? Con un tensor. Es de los personajes que utiliza con mucho acierto los elementos atracción. Coloca un tensor en la parte de atrás, que ahí les marco en color azul, que evita esa tendencia al vuelco. ¿De dónde lo aprende González Zuleta? Del maestro Torroja. A la izquierda está la sección del hipódromo La Zarzuela. A la derecha, a la misma escala, el hipódromo de Bogotá. Lo que hace Torroja es que él tiene unos voladizos más pequeños, pero compensa la tendencia al vuelco con un tensor, que en este caso no está anclado al suelo, sino que el tensor suspende unas bóvedas de hormigón. En el caso del proyecto en Colombia, también aparece un eje, obviamente es mucho más atrevido en sus dimensiones, también han pasado, ¿qué? 10 años, perdón, casi 20 años entre un proyecto y otro, y también apela al elemento atracción. Lo pongo como una anécdota porque me parece interesante ver cómo aprendemos de lo que otros hacen, ¿no? Sin copiar, aprendemos los principios, utilizamos esas mismas técnicas, vamos reelaborando y vamos construyendo. La arquitectura se construye sobre sí misma. Pero bueno, volvamos a la cerámica armada. En algunos proyectos, González Zuleta es llamado por otros arquitectos, de los cuales no tenemos muchas pistas, pero por ejemplo en Medellín hacen una iglesia interesantísima, en donde nuevamente aparece la intención de dejar la cerámica armada a la vista. Y eso se nota por la forma y el cuidado con que están dispuestos los ladrillos. Esta es una iglesia también que ha sido muy poco conocida. Tiene unas cúpulas que hacen, lo hacen a uno acordar de la arquitectura bizantina. Uno cuando ve esta iglesia piensa en Santa Sofía, además porque la gran cúpula está apoyada en otras cúpulas más pequeñas que se van disminuyendo de escala hacia la parte exterior. Y el ladrillo es un material dominante, incluso lo más bonito quizá de este proyecto está en la cúpula central, que es enteramente en cerámica armada, en este caso los ladrillos formando unas circunferencias. Aquí los ladrillos están pegados unos con otros casi que a tope en la cúpula, y hay un emparrillado de acero por la parte superior, ¿no? Todo el emparrillado va por la parte superior, y el resto de membranas que forman las bóvedas cuatripartitas o semicirculares son con el mismo sistema que había empleado González Zuleta en las capillas con Juvenal Moya.
Aquí vemos otro par de imágenes de este proyecto, en donde el clima además es un factor que efectivamente se tuvo en cuenta. Es un proyecto que tiene muchos sitios para respirar, ¿no? Medellín es una ciudad que no es un calor extremo, pero se le llama la ciudad de la eterna primavera, es un clima de temperatura media todo el año, en algunos días tiene unos picos más altos, pero era importante que el edificio pudiera, el aire pudiera pasar por la estructura muraria a través de esas perforaciones que están prácticamente poblando todo el plano de la fachada. Aquí una imagen de los planos que afortunadamente encontramos y otros proyectos de otra escala. Este es un supermercado, en ese momento un supermercado era una cosa novedosísima, se pasa de la tienda de barrio al supermercado, hecho en Bogotá, también con una semiesfera que cubre el espacio central. Esta es la foto actual del edificio que todavía se conserva, y por el interior la cerámica armada se ocultó, pero nos ha quedado la huella, ¿no? Ahí se puede leer clarito el conjunto de viguetillas y ladrillos que hacen parte del elemento constructivo. Estructuralmente es muy sencillo, la semicúpula se apoya en 4 puntos y en cada punto de apoyo le transmite la carga a través de una columna que está en diagonal, no es vertical, y que lleva la carga tangencialmente al suelo. González Zuleta continúa su trabajo. Él vivió, él ya falleció hasta el comienzo de los 90 y sus hijos además han mantenido su oficina. Es una empresa que todavía está vigente. Zuleta se reencuentra con Gaitán Cortés también en un momento de la década del 50. Ya les había dicho, él se había retirado por un tema de cárcel a la política y a negocios de familia. Él y su familia tenían una fábrica de ladrillo en Bogotá, una ladrillera. Cuando Gaitán Cortés vuelve a la arquitectura, trae un proyecto en la cabeza muy interesante, y es que quiere hacer una iglesia, quiere hacer una casa para él primero, y luego una iglesia para construir en el barrio donde habitan los obreros que trabajan en su planta de ladrillos. La casa de Gaitán Cortés es una casa bastante interesante, es una casa modesta en un barrio muy tradicional de Bogotá, muy residencial. Y la parte más interesante es la membrana que cubre el último piso, porque es una membrana hecha en cerámica armada, pero donde la puesta está por otro tipo de ladrillo. Gaitán Cortés casi que, digamos, se inventa un tipo de ladrillo para construir la membrana de su casa. Y ese ladrillo, que empieza siendo como un pequeño juego individual. Esta es a la derecha, vemos la casa, donde hay una casa muy modesta, pero tiene una cubierta, una membrana. A la izquierda son los ladrillos que él manda a construir para sí mismo, puestos encima del molde, y vemos cómo este ladrillo tiene una forma en planta cuadrada y tiene una pequeña circunferencia arriba. Estaba tomando nota, lo bueno es que este chabón es que te da tiempo a tomar nota, ¿no? Como... Ya lo voy a explicar mejor. Y vemos las barras de acero dispuestas entre el espacio que deja el ladrillo. Ese ladrillo lo bautizan ellos, González Zuleta y Gaitán Cortés, lo bautizan como ladrillo sombrero. Esta es la casa hoy en día de él, que es un hotel boutique. Cuando vengan a Bogotá, hacen una reserva allí, se pueden quedar en la habitación de Gaitán Cortés y pueden mirar. Está un poco deformado porque uno ve unos huecos en la parte de arriba, pero no entiende muy bien qué es. ¿Cómo era esa cubierta? Este es el ladrillo, que llaman ladrillo sombrero. Es a la derecha, una foto de ladrillo, un pedazo de ladrillo que aparece publicado en una revista, y este es el sistema. Son ladrillos que se hacen, como les decía, con una planta cuadrada de 25 por 25, con una especie de cono hueco en el centro, que sube 5 centímetros, de tal forma que esos ladrillos forman unos valles y unas crestas. Entonces, en los valles se meten las barras de acero en 2 sentidos y luego se llenan esos valles con un vaciado de hormigón. De tal forma que hacia el interior queda el hueco de planta circular, que es el que vemos en esta foto. Esta sería la textura del ladrillo por dentro. Y en esta foto, la textura del ladrillo antes del vaciado de hormigón. Y ese ladrillo que se inventan, como les digo, como una especie de juego entre amigos, se vuelve un pequeño éxito comercial de la ladrillera San Cristóbal,
que es la que posee la familia de Gaitán Cortés. Y cuando aquí vemos un detalle de un plano, aquí vemos la sección, aquí estarían en rojo los ladrillitos, sombrero, y en azul las viguetillas que se forman con 4 barras de 3 octavos, dice allí, cada 25. Y eso le da una estructura resistente. Con ese sistema se lanzan a construir un proyecto en otra escala, que es el que ha sido la foto promocional de esta conferencia, un proyecto muy bello que es la iglesia de San Cristóbal, entre los dos, es como la segunda parte de su casa. En su casa experimentan a pequeña escala y aquí lo llevan a otra dimensión, en donde lo bonito, creo yo, a mi modo de ver, no solamente es la espacialidad que se logra, en donde se retoma obviamente el mismo tema que ya había aparecido en las iglesias que habían hecho con Juvenal Moya, sino que aquí el ladrillo crea una textura, la viguetilla no está a la vista, la viguetilla queda escondida, pero la textura del ladrillo con su perforación y los tonos, ¿no? Porque el ladrillo, ustedes saben que no se quema todo igual, el ladrillo a veces sale un poco más oscuro, un poco más claro, más rojo, pero esa tonalidad del ladrillo, creando todo un plano, además perforado, se vuelve en un objeto de mucho interés plástico con un enorme soporte constructivo. Se hace la iglesia y se hace también la torre, el campanario que vemos en la foto de la izquierda, y algunas fotos bien tomadas que no son mías, es de un colega que es fotógrafo. Uno puede ver un proyecto con una enorme calidad espacial, como les digo, además con una historia constructiva detrás que me parece interesante. El ladrillo sombrero se sigue usando en Bogotá, con él se cubre el Teatro La Comedia, por ejemplo, con él se hacen algunas casas a pedido, algunos auditorios, unas salas de cine. Es un tema que pues todavía no está del todo explorado, pero es muy interesante. Y va a durar hasta finales de la década del 50, cuando Gaitán Cortés vuelve luego creo que a la política, y si no estoy mal, él termina siendo el director del diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia, y luego muere en un accidente absurdo, que siendo el arquitecto, estando en el periódico El Tiempo, le dicen que hay unas goteras, que por favor se suba a ver la gotera que está en el techo, se sube sin un arnés, se cae y muere en un accidente, como les digo, absurdo. Antes de que pase eso, ambos hacen otro proyecto mucho más grande en escala, también con cerámica armada, que es otra vez una cubierta para un estadio, el estadio en Cali, en el año 54. Es muy probable que ellos hubieran pensado hacer un proyecto con un ladrillo de muy buena calidad, como ladrillo sombrero. Lo que pasa es que era ya muy caro. La producción es en Bogotá, había que llevarla a Cali, la pieza de por sí es más cara, pero sí se deciden hacer una cubierta con una lámina muy delgada de ladrillo, también en voladizo. Aquí se mezclan las experiencias del estadio de Cartagena, se mezcla la experiencia de esas membranas de hormigón y de ladrillo, y vemos cómo la tribuna, en este caso una tribuna ya en 2 pisos, no como la tribuna de Cartagena que es de un solo piso, esta es una tribuna superpuesta de 2 pisos, tiene también la viga que hace parte del graderío, se vuelve la viga en voladizo de la cubierta, y vemos unas membranas de ladrillo, pero en este caso muy mal trabajado, muy maltratado el ladrillo. Quizás se pensó revocarlo, pero generaba una carga en exceso que no estaba calculada, y el estadio se quedó así toda la vida. Yo me acuerdo de niño ir a ver al Deportivo Cali contra Rosario Central, que siempre además ganaba el Deportivo Cali a Rosario Central, bajo la tribuna de este estadio en Cali. El América también le ganaba a Rosario Central, pero eso es otra historia. Lamentablemente esta cubierta, luego vemos aquí un detalle, cuando llega el borde también tiene una viga muy delgadita que le da rigidez, ¿no? Esto es como el hormigón sirve como marco para poner encima una especie de tela tensada, pero es una tela tensada hecha de viguetillas de hormigón y ladrillos. Luego, cuando 10 años más tarde, los mismos arquitectos hacen la ampliación de la tribuna que está al frente, que tiene 3 pisos y no 2, ya no la hacen con ladrillo, la hacen usando el mismo sistema de hormigón con casetón de madera para tener la textura por la parte inferior. Cuando esta cubierta se demolió hace unos 10 años para un torneo que hubo aquí juvenil, se quedó en evidencia el sistema constructivo, ¿no? Estas fotos son de un libro,
están demoliendo. Además, es un libro que lo cuenta con mucho orgullo, que tumbamos esta obsoleta estructura de ladrillos, ¿no? Pero realmente había funcionado en muy buenas condiciones del año 54 hasta el 2011, o sea, por más de 50 años estuvo en servicio y nunca presentó problemas, excepto los normales de una cubierta, que son las humedades. Vemos en la foto a la derecha las barras de acero que quedan ya dobladas cuando se hace la demolición. Y tenemos registro de otros proyectos, pues lamentablemente no siempre es fácil documentarlos, incluso con formas como conoides, en este caso de un proyecto en Medellín, donde también la cerámica armada hace parte del lenguaje final. La cerámica armada en Colombia tuvo pues un desarrollo muy fuerte en proyectos de gran escala, lastimosamente en dos tipologías, o industriales o religiosos, y ese afán por esconder el ladrillo, creo yo, no permitió realmente explotarla y explorarla en su verdadera magnitud. La tesis que yo siempre sostengo es que era una modernidad vergonzante, o sea, queríamos ser modernos, pero nos daba un poco de vergüenza manifestar los recursos con los que lo hacíamos. Pero incluso hubo ejemplos llevados a casi que a lo absurdo, es decir, que uno, o por lo menos a lo sorprendente, mejor, cambio el calificativo a lo sorprendente, como plegaduras de ladrillo, de cerámica armada. Un proyecto en Barranquilla, hecho en el año 62, también con una combinación de hormigón y ladrillo, lamentablemente demolido, implosionado hace algunos años, y gracias pues a estos personajes. Y para terminar, poco para luego, si quieren, conversamos de algunas cosas, quedémonos con el último, el de estos señores que fue Álvaro Ortega. Y es un poco para entender su visión de la modernidad. La modernidad de Ortega era una visión distinta. Ortega, como les digo, se había formado en Estados Unidos, hizo toda su formación en Estados Unidos y su posgrado también, y vuelve a Colombia con una fuerte influencia de Gropius, y viene soñando con un tema, y es el tema de la industrialización de la construcción. Miren qué paradójico. Él, que había trabajado en métodos tan artesanales como la cerámica armada, es un personaje que está abogando por sistemas mucho más avanzados. Muestra de ello es que en el año 52, Ortega compra la patente de un sistema constructivo que se llama el hormigón al vacío, Bacon Concrete, y funda una empresa que es la Bacon Concrete de Colombia. Rápidamente, ¿qué es el concreto al vacío? El concreto al vacío es una técnica que se había inventado en los años 30, o sea, el 36 en Estados Unidos por un ingeniero sueco que ya se llamaba Carl Billner. Billner se inventa el sistema constructivo pensando en la construcción de fortines de hormigón, pensando a su vez en la guerra, que la Segunda Guerra Mundial se sentía desde los años 30. Eso es uno de los fortines que Billner diseña y construye como prototipo demostrativo, con una técnica que consiste en hacer un vaciado de hormigón y encima del hormigón recién vaciado colocar una ventosa, es decir, una máquina de vacío que le extraiga el aire que queda contenido en la pasta de hormigón. Ese proceso de sacar el aire atrapado hace que el tiempo de fraguado sea muy rápido, o sea, un fraguado que puede ser de 15 días puede reducirse a 4 o 5 días, hace más resistente el hormigón y le da mayor rigidez al hormigón. El método, de hecho, fue en su momento muy importante y se usó en muchos proyectos en Europa y en Estados Unidos. Ortega le compra la patente para Colombia y se lanza a construir con membranas, pero aplicando la técnica, sin contar con la maquinaria. Entonces, es muy divertido ver cómo Ortega, con unas técnicas muy locales, empieza una maquinita de vacío, pues casi que artesanal, empieza a producir el proceso constructivo. Se consigue además aquí le llaman un winch, una máquina elevadora, una especie de grúa telescópica de los años 50, que también permite con el sistema de vacío aplicarse como una ventosa encima de las membranas y poderlas levantar.
Y aquí está la ventosa. Era una cosa artesanal que uno podría llamar algo así como una tecnología apropiada. Era una chapa metálica con 2 perforaciones, un borde hecho en espuma, y esto se le aplicaba a la plancha de concreto, de hormigón, para sacarle el aire. Y Ortega empieza a vender su historia y logra un proyecto que, uno de varios, realmente logra varios contratos, pero uno de los quizá fue más importante, fue la construcción de un conjunto de casas del barrio Quiroga en Bogotá. Estas fotos que encontré hace poco hacen parte del archivo de un arquitecto norteamericano que estaba por esos años en Colombia, Leonard Curry. Fotos a color muy buenas. Entonces aquí vemos esas planchas al vacío aplicándose encima de unos muros prefabricados que ha diseñado Ortega y que luego se levantan, ya una vez fraguan, se levantan y se van articulando entre sí. Pero lo más interesante era el tema de las cubiertas de los proyectos, porque nuevamente aparece la membrana ya no de ladrillo, ya no de hormigón con un encofrado, sino la membrana que se prefabrica. Era muy simple, se hacía un encofrado para una primera membrana, como vemos en la foto, y una vez se fundía esa membrana y se le aplicaba la técnica del vacío, se fundía encima otra membrana, se colocaba sencillamente una hoja de papel encerado entre una membrana y otra, se podían hacer hasta 10 membranas con el mismo encofrado. Se les daba un acabado superficial y luego la membrana era levantada con la técnica de la ventosa por la máquina y luego se iba posicionando encima de los muros que ya había levantado antes, haciendo una especie de construcción a lo Henry Ford, ¿no? A la prefabricación. Pensemos que estamos en la Bogotá del año 52. Esto era como la tecnología de punta, cuando realmente estaba haciendo uso de principios muy, muy elementales. El proyecto fue un proyecto también muy bien recogido por la crítica local, también fue publicado en revistas internacionales. Era una especie de llamado a lo que el país podía empezar a hacer, dejando de lado lo artesanal, lo manual, y llegando a esa otra modernidad que era la modernidad de la construcción, de la industrialización, de la optimización de los tiempos y los costos en la construcción para vivienda, sobre todo cuando Bogotá empezaba a crecer mucho en población. Estas son ya algunas casitas terminadas, el barrio todavía existe, lo han transformado muchísimo. Y aquí las calles de ese barrio que fue mostrado en su momento como un gran logro de la arquitectura social en Bogotá. Lamentablemente, bueno, y aquí en otros proyectos que hizo Ortega, que en una revista se le dedicó casi que un número a toda su obra, aplicado también a edificios industrializados, perdón, edificios industriales, como plantas de fabricación de bloques, o una fábrica de lanas en Bogotá, o una fábrica de chicles, de gomas de mascar. Lo cierto es que en el año 55, Ortega se cansó y Ortega quebró, o sea, el negocio no le dio para pagar la maquinaria, los constructores locales no estaban interesados en ese sistema, lo artesanal seguía siendo muy poderoso, muy potente, ¿cierto? Ahí es donde está la contradicción, ¿no? Queremos ser modernos, pero no lo somos porque tenemos una infraestructura que no lo es, y en aquellas líneas en donde queremos serlo, pues nos va mal, y Ortega terminó, como les digo, quebrado, se retira, y para bien de él se vuelve consultor de Naciones Unidas y trabaja allí por espacio de 20 años, empieza a viajar por todo el mundo y se hizo consultor en Centroamérica, en el África, en otros países de América Latina, y luego termina como profesor en la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. Ya también falleció. Su figura es una figura muy interesante, sobre todo porque no está aislada, sino que la ha querido mostrar como dentro de ese desarrollo, dentro de esa historia, donde estos personajes se van mezclando y van ensayando y van experimentando. Entonces, para terminar, como unas conclusiones, me parece muy interesante marcar, por ejemplo, algunos temas que ya había comentado esta mañana Raúl, ya lo repito, el tema de la estructura que está en la arquitectura,
que la estructura no es algo que se ponga después, sino que deben hacer con el proyecto mismo, y yo incluso diría también la construcción, le añadiría también ese componente. O sea, hay que pensar ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿De qué medios? Porque, como también lo decía Raúl esta mañana, un gran error es fraccionar la arquitectura, es fragmentarla, cuando realmente es un todo. Puede que la partamos en trocitos para enseñarla, pero la práctica profesional y la historia nos dice que esto es un todo. Segundo es el tema de la geometría, como un recurso que vemos que siempre está llamando al proyectista. Yo le añadiría además el trabajo en equipo, trabajo de arquitectos e ingenieros. Yo le añadiría el tema de la experimentación, ¿cierto? La arquitectura aprende sobre sí misma y experimenta, y en esta historia, porque finalmente lo que yo les he contado no es más que una historia, que un relato. En este relato, ver cómo se combinan experiencias, ensayos, prueba, error, cambio de escala, anécdota, pero lo que uno encuentra es que hay un espíritu colectivo, una especie de ethos en pro de la experimentación y la búsqueda de la forma y la búsqueda del espacio, pero también soportado muy claramente en una búsqueda por la simplicidad estructural y la simplicidad constructiva. Y la última idea, que también la retomo de lo que dijo Raúl, es el tema de la emoción. La arquitectura produce emoción, pero también, mientras uno más la lea, más la comprenda, más emoción produce. Y si uno también trata de visualizar esas fuerzas y esos principios tan simples como la flexión, la compresión, la búsqueda de las líneas que hacen que las cargas lleguen al piso, pues cuando uno también comprende eso y comprende la historia del proyecto, pues también mucha más emoción tiene. Yo les agradezco por la atención, no me he querido alargar mucho, y una última cosa de publicidad sana. Muchas de estas cosas están en este libro que se publicó hace un año, un poquito más de un año, por la Universidad Nacional con la cual yo trabajo. Se puede descargar gratuitamente. Yo le pasaré a Claudio el link, no lo apunté, realmente se me pasó, y el que lo quiera pedir, el enlace, yo con mucho gusto le hago llegar por correo electrónico el enlace para que lo descargue en PDF. No está todo, pero están muchas cosas de allí que pueden ser de interés y que seguramente hay más, por supuesto, en el libro hay mucho más, porque también está todo el tema de las láminas de hormigón, pero allí lo pueden encontrar partes de este relato que les he contado. Entonces, nada, yo no me quiero alargar más, y más bien si tienen preguntas, comentarios o cosas para conversar, las conversamos, y yo encantado. Muchas gracias, Jorge. Mantuviste en vilo durante algo más de una hora a más de 200 personas. Apenas me entero. Una audiencia numerosa, completaste el auditorio. En algún momento tuve miedo de que alguien quedase afuera, porque tenemos capacidad hasta 250 asistentes. Bueno, muy rica la conferencia, y sobre todo porque, bueno, nada, nos has revelado una serie de obras que localmente desconocemos, ¿no? Salvo en el caso de Rotter, ¿no? Que a lo mejor ha tenido un poquito más de difusión, y recuerdo en mi visita a Bogotá que nos dijiste hay que ir a ver la imprenta de Rotter dentro del campus, dentro de la ciudad universitaria, y es, lo cierto que es un edificio fantástico, ¿no? Sí, está compartiendo ahí la ciudad universitaria con algunos otros edificios que han tenido más prensa, tal vez, en la historiografía latinoamericana, pero creo que es un edificio tremendo, el de la imprenta. Bueno, damos algunos minutos para quienes quieran realizar alguna pregunta a Jorge, por supuesto, la prioridad para los estudiantes, pero vale también que los docentes, los invitados, que quieren realizar preguntas, la hagan. ¿Hay alguien levantó la mano? Vamos a ver. Bueno, tengo ahí a Damir Jonathan Bianchi. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Puedes habilitar el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes y, bueno, buenas noches en Argentina.
La consulta que quisiera realizarle es cómo se comporta esta técnica en referencia a la sismoresistencia. Es decir, ¿se ha hecho una indagación al respecto y qué tan viable es en la actualidad? Esa pregunta es muy buena, sobre todo porque Colombia es un país en donde tiembla mucho. De todas formas, de muchas maneras, especialmente el suelo, se mueve mucho y hemos tenido una historia sísmica local bastante extensa y rica en casos. Primera cosa que hay que decirlo, cuando se calculan estas estructuras en la década del 50, en Colombia no hay una norma, como hoy en día la hay. Hoy en día hay una norma nuestra que ya va por la cuarta o quinta actualización, que a su vez es adaptada de la norma mexicana, que a su vez es copiada de la norma californiana. Y hoy en día, a la luz de la norma, muchas de estas cosas no se podrían hacer. Eso hay que aclararlo. También eso ha cortado un poco las alas, ¿no? Un poco esa visión normativa de todo. Pero, y ahora, la otra pregunta es, entonces, ¿cómo se calculaba en los 50? Se calculaba con mucha intuición, mucha intuición. Tenemos registro de que se hacían muchos prototipos a escala, sobre todo para carga muerta, para peso propio. Había un conocimiento intuitivo, también había conocimiento numérico y, digámoslo así, como decimos en Colombia, se le echaban números a los proyectos para poder tener una memoria de cálculo. Lo cierto es que no tenemos registro de que ningún edificio de estos que yo he mostrado, por lo menos, haya sido afectado por los sismos, ¿sí? Yo personalmente lo atribuyo a ¿qué? Primero, a que en muchos casos se maneja un principio que es fundamental en la ingeniería sísmica, que es el principio de simetría. La simetría es otra cosa maravillosa del punto de vista del proyecto, pero también tiene unas ventajas del punto de vista de la sismoresistencia. Otra cosa, y es que son proyectos muy simples geométricamente. Y luego, el sistema es bastante eficiente. Si uno lo mirara, digámoslo así, con unos ojos, con una visión muy objetiva, es muy eficiente en la medida en que las viguetillas de acero y hormigón generan una estructura continua y monolítica con las piezas cerámicas. Y además tiene los bordes debidamente reforzados, porque uno de los problemas puede ser que el borde se flamee, ¿no? Empiece a moverse por efecto, por ejemplo, del viento o el mismo sismo. Los bordes no quedan del todo libres, como en muchos proyectos de Candela, que Candela, uno de los logros de él es el borde libre en hormigón, aunque realmente está reforzado con mayor densidad de armaduras. En Colombia, estas membranas de cerámica armada tienen un borde reforzado, lo cual le da rigidez al borde y le hace que su comportamiento sea muy bueno. No tenemos evidencia de problemas de comportamiento sísmico o de colapsos. Y como les decía yo conocí de toda mi vida la cubierta del Estadio Pascual Guerrero en Cali, que era un reto a la construcción por el voladizo, por el espesor, y se portó muy bien, siempre, incluso con eventos sísmicos muy fuertes en la ciudad, y la cubierta del estadio siempre aguantó bien. Entonces, eso creo yo que le da una prueba al sistema en cuanto a su capacidad frente al sismo. Laura Gurría, ¿habías levantado la mano o tenés levantada la mano? ¿No? Fue sin querer, pero tenés la manita levantada. Y bueno, entonces, ¿algún otro de los asistentes que quiera realizar alguna pregunta, algún comentario? Yo quería hacer una consulta con respecto al mantenimiento, si había como mucha diferencia con respecto a realizarlo como con cáscaras de hormigón, si era más trabajoso el mantenimiento en sí y demás, si había más fallas en eso. No, realmente que tengamos registro del mantenimiento es casi que el mismo, ¿no? Además porque por encima seguro iba a tener recubrimiento en el hormigón mismo para hacerla impermeable. Entonces son los mismos requerimientos. Creo que había un problema, y eso lo digo más desde la experiencia, un problema es por debajo, por el interior.
Porque cuando son las viguetillas de hormigón y ladrillo, sin ningún tipo de recubrimiento, acumulan muchísima suciedad, muchísima. Yo recuerdo también el estadio Pascual Guerrero en Cali, era el Palacio de las Telarañas, era una cosa asombrosa. Habían especies de todos los tamaños allí, pero con un buen mantenimiento de limpieza creo que la cosa se hubiera resuelto. Pero la parte exterior, que es la que quizá más asusta, era prácticamente la misma. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Dentro del documental, de la documentación que mostraste, Jorge, el valor, ¿no?, que tiene el documental de archivo para estas investigaciones, para trazar alguna de las interpretaciones, me refiero especialmente a esos planos en los que han quedado, además de la documentación constructiva de la obra, las huellas, ¿no?, de las discusiones entre los proyectistas, ¿no? Y de ahí además sus interpretaciones acerca de quién fue el que trazó las líneas, ¿no?, de color y demás. Sí, sí, esa parte es muy bonita, la he disfrutado mucho, porque, bueno, yo estoy convencido de que era el calculista, porque además en otros proyectos está la misma costumbre de trazar con lápiz de color rojo, ¿no? Creo que era el calculista. Pero sí, los planos, primera cosa, y es que en la investigación en arquitectura y en construcción, y en historia de la construcción, la documentación es fundamental. O sea, el edificio mismo es un documento, pero también están los documentos anexos, ¿no? Los planos, las fotografías antiguas, las memorias de cálculo, el testimonio oral, y por supuesto, uno como investigador, pues, puede tomarse la libertad de leer e interpretar, ¿no?, que también es muy importante. ¿Por ahí hay una mano levantada también? Sí, Alexander. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿qué este tipo de arquitectura o de diseño se sigue implementando en la actualidad? ¿O de qué manera se está trabajando? No, en general las estructuras laminares, tanto de hormigón como de ladrillo, desaparecen casi todas a finales de la década del 60. Y desaparecen por varias razones. Por un lado está el tema del costo de la mano de obra y los encofrados, porque eso no puse fotos, pero cuando uno ve fotos de los encofrados, la cantidad de madera que se gasta en estos proyectos es brutal. Se habían hecho algunos logros en la medida de racionalizar los encofrados, pero seguían siendo un elemento muy costoso. Luego, hay que decirlo, las láminas, repito, de hormigón y de cerámica armada son oscuras, tienen problemas para la iluminación interior y son muy difíciles de adaptarse a nuevos usos, por un lado, y también a nuevas instalaciones, ¿sí? Cuando yo tengo ciertas estructuras, puedo romper el muro, por ejemplo, para introducir la tubería, porque llegó el gas o llegó la fibra óptica, en fin. Pero en las cáscaras, justamente su delgadez es un enemigo de su capacidad de adaptación. Entonces entraron en desuso, en general, a finales de la década del 60, ya no se volvieron a hacer. Pero también lo que creo yo que cobra importancia es que son los principios de diseño, ¿no? Las intenciones, eso creo que no pierde vigencia. Y creo que lo que hay que rescatar, el deseo de hacer una estructura de menor peso propio, por ejemplo, eso me parece fundamental, en donde la forma es la piel y es la estructura. Eso como idea es muy importante. Hoy en día hay otros materiales, hay otros recursos, están los métodos computacionales que permiten diseñar mucho más fácilmente estas geometrías. Les decía, pensemos que estos señores de la década del 50 trabajan le decimos aquí en Colombia, no sé, en Argentina, con curvígrafo, ¿sí? Pero es con escuadras y curvígrafo. Y para el plano de obra era un plano lleno de numeritos, era coordenadas X y Y para saber que este punto va a tal distancia. Hoy en día esto se resuelve mucho con métodos computacionales. Entonces yo creo que si hay una lección interesante en las cáscaras,
es un tema que se ha puesto de moda. Se está reestudiando toda la obra de Candela, de Heinz Isler, de Ovaru, en todo el mundo, es la importancia de los valores de esa arquitectura, más que de los mismos principios que obviamente se vuelven un poco anacrónicos. Sin embargo, hago esta pequeña cuña. La semana pasada asistí a un evento virtual que hacía una universidad en Bruselas, en donde, por ejemplo, un grupo de investigadores en Zúrich están recuperando el tema de la cerámica armada para construcción de membranas cáscaras, básicamente a partir de un principio, y es la baja producción de CO2 que implica el material, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, un punto de vista muy interesante y muy novedoso. Es un evento que estuvo la semana pasada, jueves, viernes, organizaron unas chicas de Bélgica, y los ejemplos que mostraban eran de estructuras, por ejemplo, provisionales, incluso en algunos casos en países africanos, en Centroamérica, con cáscaras de cerámica armada en luces cortas, pero comparando ese sistema con otros sistemas, con otros materiales, y se daban cuenta de las ventajas desde el punto de vista del consumo energético en producción de material que tenía la técnica tradicional de la cerámica armada. La cerámica armada sigue teniendo mucho validez. Yo, por ejemplo, he visto proyectos como algunas obras que se están haciendo en Sudamérica. La obra de Corbalán en Paraguay me parece que es muy interesante, del uso de cerámica armada. Un colega nuestro, que es Daniel Ventura, en Buenos Aires, hace cosas interesantes, muy experimentales en cerámica armada. Estaba haciendo hasta hace poco una casa en Capilla, muy interesante, con un carácter experimental, donde seguramente va a aprender muchas cosas. Y en ese sentido, creo que vale la pena retomarlo, pero dándole la escala y con esas nuevas miradas que hacen que los sistemas recuperen valor. Justo Daniel Ventura es uno de los invitados de un ciclo de conferencias que vamos a tener en el mes de junio. Así que te vamos a avisar, Jorge, porque sabemos que sos muy amigo de Daniel también. Por favor. Vamos a darte aviso. Le podemos dar la sorpresa de tu presencia. Por favor, me dará mucho gusto ver a Daniel, y además porque creo que tiene una obra experimental muy interesante. Y fíjense, yo alguna vez en Rosario he visto también proyectos en cerámica muy interesantes, ¿cierto? Ahora se me escapa el nombre del arquitecto que tiene una iglesia y una vivienda medianera que es en ladrillo, que tiene un patio que Escrimaglio. Exacto. Exactamente, que para mí es un nombre extraño, pero tuve la fortuna de alguien de allí, un arquitecto que ahora no me acuerdo, Nicolás algo de Rosario. Campodónico. Nicolás Campodónico, exactamente, con quien compartí una vez una tarde, me llevó a ver ese par de proyectos de Escrimaglio, me parecieron cosas muy, muy interesantes. Sí. Muy bien. Bueno, Jorge, si no hay más preguntas, te agradecemos enormemente el tiempo compartido, la relevancia de las obras, que si no nos llegan por tu intermedio, no nos llegan. Te agradecemos también la posibilidad de acercarnos después en el enlace para descargar tu libro. Les acabo de poner mi correo electrónico. Yo con mucho gusto, claro, que me escriba al correo. Fue un error no copiar el link antes, pero yo los correos los contesto. Me tardo un poquito, pero los contesto. Y sí, seguro se lo paso a Claudio para que él a partir de allí lo pueda compartir más. No, gracias a ustedes. Ha sido muy interesante el oír los comentarios, las opiniones, y como les digo, me interesa sobre todo las lecciones que se puedan derivar de eso. Estaré presente en la reunión, en la conferencia de la semana próxima, porque siempre hay que aprender mucho de la gente que pasa por aquí. O sea que muchas gracias, Claudio, y gracias a todos por la presencia. A vos, Jorge, y a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.